Me llamo Daniel Méndez, tengo 24 años y vivo solo en un departamento modesto, pero cómodo en las afueras de Guadalajara. No es lujoso, pero tiene lo necesario para vivir tranquilo. Trabajo en una empresa de logística desde hace medio año. No es mi empleo soñado, pero paga las cuentas. Nunca he sido de meterme en dramas ni de buscar problemas. Me gusta que mi vida sea simple, consistente, predecible. Hace unos meses comencé a llevarme bien con un compañero de trabajo, Luis Ortega. Él tiene 22, un par de años menos que yo, pero es buena gente. Nos hicimos amigos. Rápido compartimos el gusto por el hip hop de los 90, jugábamos básquet después del turno y hasta nos mandábamos memes absurdos en la noche. No pensé que en ese trabajo encontraría un amigo de verdad. Un viernes después de la oficina, Luis me dijo: «Vamos a mi casa, mi mamá hizo pollo al ajillo. Tienes que probarlo». Me reí y acepté. Llegamos a una casa de 2 pisos en una colonia tranquila, de esas donde las fachadas están cuidadas y las plantas siempre verdes. Apenas entramos, el aroma de ajo, mantequilla y hierbas me golpeó como un abrazo cálido. Y entonces la vi. Salió de la cocina secándose las manos con un trapo. Su nombre era Mariana. No era la mamá que yo me imaginaba. Tenía el cabello rubio oscuro, suelto con algunos mechones, cayéndole sobre la mejilla, ojos verdes brillantes y una figura que no podía pasar desapercibida. Parecía de 30 y tantos, pero su energía la hacía parecer más joven. «Hola», dijo sonriendo con una confianza tranquila. «Tú debes ser Daniel Luis. Me ha hablado de ti». «Todo cosas buenas», respondí bromeando. «Solo buenas», contestó soltando una risa ligera. «Siéntete en casa, la cena ya casi está lista». Mientras Luis subía a buscar algo, yo me quedé en el comedor. No podía evitar mirar hacia la cocina de vez en cuando. No era solo su apariencia, era la forma en que se movía. Transmitía una energía distinta, como si dentro de ella hubiera algo que llevaba tiempo sin mostrarse. La cena fue deliciosa, y entre bromas y anécdotas del trabajo, Mariana soltaba comentarios ingeniosos que me sorprendían. No era como mi madre ni como ninguna mujer que hubiera conocido. Durante las semanas siguientes empecé a ir más seguido a casa de Luis, a veces para ver partidos, otras para pasar el rato. Mariana siempre estaba ahí arreglada, sin exagerar, con una sonrisa que se detenía en mí un segundo más de lo normal. Me preguntaba por mi vida, recordaba detalles que le había contado antes, y yo sentía que algo crecía en silencio. No lo comenté con nadie menos con Luis, pero lo sabía, había una tensión entre nosotros. No era un coqueteo directo, pero estaba ahí, en su mirada, en cómo se acercaba un poco más de lo necesario al darme un vaso. Y entonces llegó ese sábado. Estábamos viendo un partido en la sala cuando Luis recibió una llamada. «Chin, olvidé que le iba a llevar algo a un amigo. Vuelvo en 20 minutos». Apenas cerró la puerta sentí el cambio en el aire. Mariana entró a la sala caminando despacio y se sentó junto a mí tan cerca que nuestros brazos casi se tocaban. Se giró hacia mí y con una voz suave dijo: «Por fin estamos a solas». No desvió la mirada. No hubo sonrisa nerviosa ni disculpa. Era una frase guardada esperando el momento perfecto. Yo tampoco me aparté. Solo sonreí lo justo para decirle sin palabras: «Sí, lo sé». Si te gustan estas historias y quieres saber qué pasará entre Daniel y Mariana, dale like a este video y suscríbete al canal para no perderte lo que viene. Nos quedamos mirándonos un par de segundos que parecieron mucho más largos. La televisión seguía encendida, pero ya no escuchaba nada. El partido, las voces, todo se había vuelto un murmullo lejano. Solo estaba ella ahí a mi lado. Mariana se acomodó en el sillón, girando el cuerpo hacia mí con una pierna doblada sobre el cojín y el brazo apoyado en el respaldo, tan cerca que podía sentir el calor que desprendía. «Daniel», dijo, y se detuvo un momento, como midiendo sus palabras. «No suelo hacer esto.
En realidad, nunca he hecho algo así. Yo me incliné apenas no lo suficiente para invadir su espacio, pero sí para demostrarle que la escuchaba. No estoy loca, añadió rápido. Sé que eres amigo de mi hijo, sé que soy mayor, y sé cómo se ve esto desde afuera, pero cuando hablo contigo, cuando estás aquí, dejo de sentirme como la mamá de Luis. Me siento viva. Sus ojos se suavizaron como si hubiera estado preparada para que yo la juzgara, y en cambio había encontrado calma. No tienes que explicarte, le dije despacio. No eres solo la mamá de alguien, eres tú, Mariana. Bajó la mirada un segundo y sonrió una sonrisa pequeña pero auténtica. Tuve a Luis cuando tenía 19 años. Su papá nos dejó antes de que naciera, y desde entonces he sido la responsable, la estable, la que siempre cumple. Pero olvidé lo que era que me miraran como a una mujer, y en ese instante, por primera vez, la vi de verdad. No como un misterio o una fantasía, sino como una persona que había estado sola mucho tiempo guardando partes de sí misma que casi había olvidado. No dijimos nada más. Solo levanté la mano y aparté con cuidado un mechón de cabello que le caía sobre la mejilla. Cerró los ojos un segundo como si ese gesto significara más de lo que aparentaba. No la besé. No la abracé. No lo necesitábamos. Algo había cambiado y lo sabíamos. Justo entonces, el sonido de la llave en la puerta rompió el momento. Luis entró cargando una bolsa de botanas y refrescos, bromeando sobre la prisa. Mariana se levantó con naturalidad y volvió a la cocina como si nada hubiera pasado. Yo regresé la vista a la pantalla fingiendo seguir el partido, pero mi mente estaba en otra parte. Esa noche en mi departamento repasé todo una y otra vez. No eran las palabras exactas ni la manera en que me miró, era la sensación, y entendí que ya no había vuelta atrás. Unos días después, mientras trabajaba, recibí un mensaje de ella. He estado pensando en lo que hablamos. ¿Estás libre el viernes? Solo nosotros dos. No necesitaba más explicación. Ese viernes, Luis se iría de campamento con unos amigos. Mariana lo mencionó de forma casual, pero yo entendí que era una invitación. Llegué puntual. Ella abrió la puerta con el cabello suelto, un maquillaje ligero y una blusa sencilla que le quedaba perfecta. Cenamos en la cocina sin música, solo nuestras voces llenando el espacio. Se reía más que de costumbre, y sus mejillas se sonrojaban cuando le decía que se veía hermosa. Después pasamos a la sala. Se sentó junto a mí en el mismo lugar que aquella vez, pero ahora no había tensión incómoda, sino una calma expectante. Apoyó la cabeza sobre mi hombro. Yo puse mi mano sobre la suya. ¿Estás seguro de esto?, preguntó. Más que seguro, respondí. Entonces la besé por primera vez. Fue lento sin prisas, como si cada segundo tuviera su propio peso. No era un impulso, era algo que había estado creciendo en silencio esperando el momento justo. Esa noche me quedé más tiempo del que tenía pensado. No hubo prisa ni nervios, solo nosotros dos hablando, riendo y besándonos como si el mundo allá afuera no existiera. Cuando me levanté para irme, Mariana me dio una mirada que no olvidaré. No había culpa ni dudas, solo la certeza de que algo importante acababa de empezar. No sé a dónde va esto, dijo antes de abrir la puerta, pero no quiero que termine. Entonces, no dejemos que termine, respondí. Los días siguientes todo siguió como siempre, al menos de cara a los demás. Con Luis seguía jugando básquet y en el trabajo nos mandábamos memes como antes. Pero ahora, cada vez que iba a Tich a su casa, había algo más. Un segundo de contacto visual que decía más que 1000 palabras. Una sonrisa breve al cruzarnos en el pasillo. Mariana y yo aprendimos rápido a movernos con cuidado. No nos escribíamos cuando Luis estaba en casa, y yo dejé de reaccionar a sus publicaciones para no levantar sospechas. Pero cuando él tenía un turno, tarde salía con amigos o se quedaba en casa de alguien,
Aparecía la señal un mensaje corto, una foto de su café con la frase «Me encantaría que estuvieras aquí» o simplemente un emoji de corazón. Las primeras veces me sentía inquieto. Aparcaba mi coche una calle más allá y caminaba hasta su puerta trasera que siempre dejaba sin seguro. Apenas entraba la veía ahí sin maquillaje en ropa cómoda, sonriendo como si me hubiera estado esperando toda la semana. A veces cocinábamos juntos, otras nos quedábamos en el sillón viendo una película que ninguno prestaba atención. No necesitábamos llenar el silencio. A veces solo estar juntos era suficiente. Ella me hablaba de su vida, de lo difícil que fue criar sola a Luis, de cómo había aprendido a ser fuerte a la fuerza. Yo le contaba cómo siempre había sentido que no encajaba en ningún lugar, excepto ahí con ella. No era solo atracción física. Lo que me enganchaba era cómo me miraba cuando hablaba como si lo que yo decía importara de verdad. Esa sensación era adictiva. Pero cuanto más pasaba el tiempo, más claro estaba que nuestro secreto se hacía pesado. No por remordimiento, sino por la tensión de mantenerlo oculto. Y lo irónico era que Luis, sin sospechar nada, se había vuelto más cercano conmigo. Me presentaba a sus amigos como su mejor cuate, y hasta bromeaba. Si no tienes cuidado, vas a acabar siendo parte de la familia. Mariana y yo solo nos mirábamos y disimulábamos. Nos habíamos vuelto expertos en ese juego. Hasta que una noche, mientras estábamos recostados después de horas de charla, le pregunté en voz baja, ¿has pensado en qué pasaría si Luis se enterara? Todo el tiempo susurró, perdería a mi hijo, y tú podrías perderte a ti mismo. Sus palabras me atravesaron más de lo que esperaba. No quería que eso pasara, y al mismo tiempo, no quería soltar lo que teníamos. Ella tomó mi mano y la apretó con fuerza. No prometamos nada, no hagamos planes. Solo protejamos esto mientras podamos. El destino nos regaló la oportunidad. Luis me contó que se iría 3 días de excursión a Tapalpa con unos amigos. Lo dijo como si fuera cualquier cosa, pero para mí y para Mariana fue un mensaje claro. Íbamos a tener tiempo. Tiempo real. Llegué el viernes por la mañana justo cuando Luis se alejaba en su camioneta. El silencio que quedó después fue diferente, más denso, más nuestro. Ella me recibió con un abrazo largo, de esos que no necesitan palabras. Ese primer día hicimos algo que parecía simple, pero que para nosotros era enorme. Desayunamos juntos sin mirar el reloj. Preparó hot cakes y café de olla. Yo lavé los trastes mientras ella tarareaba una canción. Todo se sentía doméstico, como si viviéramos así siempre. En la tarde vimos películas viejas en la sala. No importaba el título, lo importante era estar juntos. Mariana no llevaba maquillaje, y para mí estaba más hermosa que nunca. Esa naturalidad me dejaba claro que ya no éramos solo un escape, estábamos construyendo algo. El segundo día, decidimos abrir una botella de vino en la terraza. La noche estaba despejada, las luces de la colonia parecían lejanas, y el aire frío nos obligaba a compartir la misma manta. Ella apoyó la cabeza en mi hombro, y con un suspiro casi imperceptible, dijo, «Ojalá esto fuera así siempre». Lo es. Aquí ahora, respondí intentando sostener ese instante, como si pudiera guardarlo para siempre. Me refiero a fuera de estas paredes. Sin escondernos, sin mirar el reloj. No contesté de inmediato. La atraje hacia mí y susurré. Yo también quiero eso, pero no quiero perder lo que tenemos. Ella asintió despacio, como aceptando que ese era el trato que teníamos con la realidad. Esa noche, mientras la veía quedarse dormida en mis brazos, me di cuenta de que ya no me daba miedo. No pensaba en qué pasaría si alguien nos descubría. Solo sabía que no quería perderla. El domingo, el último día, desayunamos en pijama riendo por cualquier tontería. Al mediodía, el sonido de un mensaje de Luis avisó que estaba de regreso. Cambiamos nuestras caras, volvimos a ser la mamá de mi amigo y el cuate que viene a ver partidos.
Pero en nuestros gestos había algo más, un lenguaje invisible que solo nosotros entendíamos. Después de aquel fin de semana, algo cambió entre nosotros. No fue un cambio visible para los demás, pero para Mariana y para mí, todo estaba más cargado, más intenso. Habíamos vivido 3 días como si fuéramos pareja, y volver al papel de simples conocidos era cada vez más difícil. Luis seguía sin sospechar nada. De hecho, parecía confiar más en mí. Me invitaba a partidos a comer, incluso a reuniones familiares. Y ahí estaba ella siempre impecable con una sonrisa que para todos era cortesía, pero que yo sabía que tenía un segundo significado. Empezaron a suceder esos momentos peligrosos. Una vez estábamos en la cocina y Luis gritó desde la sala pidiéndome una bebida. Mariana me la pasó, pero en vez de soltarla rápido, dejó que sus dedos se quedaran en mi mano medio segundo más. Fue casi nada, pero suficiente para que mi pulso se acelerara. Otra tarde, mientras veíamos un partido con Luis, sonó una canción que habíamos escuchado juntos en su sala. Mariana me miró sin sonreír con esos ojos que dicen, «Me acuerdo de todo». Yo tuve que apartar la vista para no delatarnos. Cada visita se volvió un ejercicio de autocontrol. No podíamos permitirnos un error, pero tampoco podíamos apagar lo que sentíamos. Y a veces era ella quien rompía la calma con un gesto inesperado, un roce en mi rodilla, cuando reía un comentario en voz baja que solo yo podía escuchar. Una noche Luis salió a cenar con unos compañeros del trabajo, y yo fui a su casa para devolverle unas cosas. En cuanto la puerta se cerró detrás de mí, Mariana me abrazó fuerte como si llevara días conteniéndose. «Te extrañé», susurró. «Yo también». Más de lo que imaginaba, le respondí. Pasamos horas hablando tomados de la mano sin prisas. No hubo planes ni promesas, pero el simple hecho de estar juntos ya era suficiente. Sin embargo, cuando me fui esa noche, me di cuenta de algo. Cada vez que compartíamos un momento así, el riesgo crecía. Y también las ganas. Todo parecía bajo control. Mariana y yo nos movíamos con la precisión de un secreto bien cuidado. Pero una noche, la realidad nos recordó que bastaba un segundo para que todo se derrumbara. Luis me invitó a ver el clásico de fútbol en su casa. Llegué temprano como siempre con unas cervezas bajo el brazo. Él estaba en la sala preparando botanas, y Mariana apareció en la cocina cortando limón para las bebidas. No había nadie más todavía. Me acerqué para saludarla, y ella, sin pensarlo, me dio un roce en la mejilla con la mano, una caricia rápida casi automática, pero suficiente para que yo sintiera ese calor familiar. «Te extrañé estos días», dijo en voz baja sin mirarme directamente. Yo iba a responder, pero en ese momento escuchamos la puerta abrirse de golpe. Luis había salido un segundo a su coche y estaba de regreso con una bolsa de hielo. Mariana se alejó de mí en un movimiento natural, pero yo aún podía sentir su toque en mi piel. «¿Todo bien?», preguntó Luis dejando el hielo sobre la barra. «Sí, claro», contesté tratando de sonar despreocupado. Nos sentamos a ver el partido como si nada, pero yo estaba tenso, y las cosas no pararon ahí. Al medio tiempo Luis recibió una llamada y salió al patio para contestar. Mariana aprovechó y me pasó la botella de cerveza. Y esta vez, sus dedos se quedaron entrelazados con los míos un segundo más. Ese segundo que puede arruinarlo todo. El problema fue que Luis volvió más rápido de lo que esperábamos. Entró justo cuando yo estaba dejando la botella sobre la mesa y, aunque no dijo nada, su mirada pareció demorarse en nosotros un instante más de lo normal. Durante el resto del partido, sentí que el aire pesaba. No hubo comentarios directos, pero mis pensamientos no dejaban de dar vueltas. ¿Había notado algo o solo era mi paranoia? Esa noche antes de irme, Mariana se acercó a despedirse mientras Luis estaba en el baño. «Tenemos que ser más cuidadosos», susurró. «Lo sé, pero cada vez es más difícil», le respondí mirándola a los ojos.
Pasaron un par de días desde aquella noche, pero la inquietud no se me quitaba de encima. ¿Luis había visto algo? ¿O era solo mi cabeza jugándome trucos Mariana y yo no nos escribimos en todo ese tiempo, como si ambos necesitáramos medir el terreno antes de dar un paso? Finalmente, un jueves en la tarde, recibí un mensaje suyo. Podemos hablar mañana, a solas. No hubo más detalles. No hacían falta. El viernes llegué a su casa cuando sabía que Luis estaría en el gimnasio. Ella me abrió sin decir nada, solo me tomó de la mano y me llevó a la sala. No había café, ni música, ni esa sonrisa que normalmente me recibía. Daniel, empezó. Lo del otro día me asustó. No sé si Luis sospecha, pero por primera vez sentí que estábamos a un paso de que todo se viniera abajo. Me quedé en silencio. No quería responder con algo impulsivo. Si él se entera, continuó, yo podría perder a mi hijo, y tú podrías perder la amistad que tienes con él. Lo sé, le dije, y créeme, he pensado en eso cada vez que te veo, pero también sé que no quiero dejar de verte. Mariana suspiró bajando la mirada. Yo tampoco, admitió. Pero tenemos que ser honestos. Esto no es un juego para ninguno de los dos. Me incliné hacia ella y tomé sus manos. No es un juego, es lo más real que he sentido en mucho tiempo. Sus ojos se llenaron de una mezcla de miedo y deseo. Entonces, ¿qué hacemos? No tenía una respuesta perfecta. Solo pude decir, seguimos, pero con más cuidado que nunca. Si vamos a proteger esto, tenemos que hacerlo bien. Ella asintió, y en ese momento supe que habíamos tomado una decisión que nos ataría todavía más. Tal vez era una locura, pero era nuestra locura. Después de aquella conversación todo se volvió más calculado. Mariana y yo hablábamos menos por mensaje, nos veíamos solo en momentos perfectamente medidos. Pero cuando esos momentos llegaban, el mundo se detenía. Pasaban días sin vernos, y cuando por fin podía entrar a esa casa, era como si cada segundo valiera el doble. No había prisa, no había nervios, solo esa necesidad de aprovechar cada instante. Una noche Luis salió con amigos y nos dejó la casa vacía. Mariana me esperaba en la cocina descalza con el cabello suelto y una taza de té en las manos. No dijo nada. Yo tampoco. Nos abrazamos largo como si hubiéramos estado conteniendo la respiración toda la semana. Nos sentamos en el sillón tapados con una manta hablando de todo y de nada. En un momento, ella se quedó callada y me miró con una seriedad que pocas veces le había visto. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿qué es esto? ¿Realmente preguntó? Todo el tiempo le respondí. Es algo que no planeamos, pero que no quiero perder. Yo tampoco, susurró, y aunque no sé si algún día podremos vivirlo sin escondernos, sé que lo que siento es real. La besé despacio con esa calma que teníamos cuando no necesitábamos correr. Y en ese beso, entendí que no estábamos buscando adrenalina ni un simple escape. Era algo más. Algo que aunque viviera escondido, tenía peso. Cuando me fui esa noche el barrio estaba en silencio. Caminé hasta mi coche con la sensación de que mientras el mundo no mirara, nosotros seguiríamos encontrando la forma de existir, en esos huecos que nadie ve. Y así ha sido desde entonces. Para todos soy solo el amigo de Luis. Para ella soy el que conoce el aroma de su cabello, el que entiende sus silencios, el que guarda este secreto como si fuera un tesoro. Quizá algún día todo salga a la luz, o quizá nunca, pero hasta que ese momento llegue, seguiremos viviendo en nuestro propio rincón del mundo.